Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Primero que nada, perdón por mi voz, pero es que estoy un poco afónica. Segundo, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a analizar la victoria del Barça contra el Sevilla. Dentro vídeo, a ver, primero, bueno, es noticia. Es noticia que el Barça gana por la mínima. Y esto es una noticia que yo creo que mucha gente diría titular, ¿no? En todas las crónicas, bueno, supongo que en Twitter también fue la tónica predominante. Es verdad que puede ser titular, pero al final son 3 puntos y yo es lo que siempre digo. Tenemos a un Barça que siempre ha sido muy dominante, pero si no lo es, tampoco pasa nada. Al final lo importante son ganar los 3 puntos. Dicho esto, realmente no os penséis que todo esto es Mr. Wonderful y que yo voy a decir todo cosas bonitas del Barça y que no pasa nada y tal. No, también hay unos puntos que quiero destacar, unos puntos que quiero hablar con vosotros y a ver si opináis también lo mismo. Pero vamos a empezar por el análisis del partido, antes de las críticas. Voy a poner los 11 por aquí. Para empezar, no fue un mal 11 del Barça, no creo que fuera ningún tipo de invento. Creo que lo único destacado o lo único que podríamos debatir sería la ausencia de Hansen, en este sentido en la primera parte, que luego entró y se generaron muchas más ocasiones, pero en la primera parte Hansen no estaba y bueno, yo creo que se notó. Este es uno de los puntos que quiero incidir, en los que quiero explicar, en los que quiero argumentar un poco, ya que tengo la sensación de que tenemos un poco de Hansen dependencia. Creo que es una de nuestras mejores jugadoras y es normal que cuando no esté sintamos que hay menos ocasiones. No fue el caso, pero sí fue el caso de sentir que había ocasiones menos claras de gol. Luego entró Hansen y todo fue distinto, las ocasiones eran mucho más claras y aunque seguíamos sin marcarlas, pues teníamos ocasiones de peligro. Pero bueno, antes de entrar aquí, quiero decir que realmente no fue un mal 11, ni tampoco fue un mal partido, no se cometieron grandes errores donde el Sevilla los aprovechara de alguna forma, tampoco hubieron malos cambios. Yo creo que simplemente fue un partido que no se dio, que no hubo suerte, además contabas con una gran defensa que hizo el Sevilla, que te aguantó ese 0-0 hasta la media parte, con una Eva Llamas on fire, perdón por el chiste, pero es que era necesario. Débora, que también lo hizo súper bien, y bueno, la MVP del partido, que fue Esther Suyastres. Me parece que con todos estos factores y sobre todo un buen planteamiento del Sevilla, que aquí también tenemos que darle un punto a favor a su entrenador y al esfuerzo que hicieron sus jugadoras para aguantar 60 minutos realmente a un Barça, creo que también es necesario decirlo y no solo decir no, es que no se dio o no, es que se fallaron un montón de ocasiones. Dicho esto, es verdad que se fallaron un montón de ocasiones, realmente. Eh, yo quiero destacar que el Barça lo intentó, que no fue un partido de sentarse a mirar cómo pasaba la pelota o sentarse a mirar cómo se las pasaban entre ellas. Creo que lo intentaron por todos los medios posibles. Creo que Claudia Pina intentaba hacer absolutamente todo, intentaba marcar todos los goles, pero se encontraba con la portera y se encontraba con muchas defensas del Sevilla porque al final el Sevilla jugó mucho. Eh, Podríamos entrar en el debate de si es que ya saben cómo frenar al Barça o lo tienen muy estudiado o si es que el Barça realmente no está acertado. Yo haría un mix de las dos, entre eso y que el mes de septiembre para el Barça siempre es un poco de transición, os diría, de encontrar las fórmulas perfectas para seguir la temporada y conseguir ser el Barça dominador que siempre ha sido. Igualmente creo que fue un equipo dominador, aunque fuera solo un gol, ya que me parece recordar que vi una estadística de 20 tiros a puerta frente a 2 o 3 del Sevilla al finalizar el partido. Y creo que esto también es una cosa que hay que cambiar el hecho de que haya 20 tiros a puerta y que de 20 solo en metas uno. Que obviamente el Sevilla juega y que obviamente pues jugaron a un alto nivel.
pero también hay que saber cuándo tienes que apretar un poco más y sobre todo afinar la puntería, teniendo ahora a Payor como la tienes, que yo pienso que es una de las mejores delanteras ahora mismo. Podemos entrar en el debate también de si Payor está teniendo demasiados minutos y puede estar acarreando cierto cansancio, pero yo creo que ahora mismo Payor es una jugadora que está al 100% en inicio de temporada, y si es el momento de que Payor se coma todas las titularidades, no me parece mal de momento, aunque creo que Salma ya debería de estar entrando un poco en dinámica de equipo. Dicho esto, como críticas o como puntos a mejorar, a pesar de que no fue un mal partido, a pesar de que tampoco fue un partido de los más vistosos, me gustaría pedirle a Pera un punto más de intensidad. Yo no vi el hambre que se suele tener con el Barça. Es verdad que cuando Aitana marcó el gol, que os lo dejo por aquí, fue un gol además muy de chiripa realmente, porque está como entre las piernas de muchas jugadoras, se queda el balón por ahí botando y al final lo único que tiene que hacer ella es empujarla realmente. Lo celebran con mucha rabia y aquí se ve realmente la rabia que tenían ellas por marcar, el hambre también que tenían por marcar y por ganar el partido. Pero a lo que yo me refiero es que no se vio esto hasta, no sé, hasta precisamente el gol. Yo creo que luego fue como... Me pareció un partido a nivel emocional de montaña rusa. De ellas, me refiero, a nivel de hambre de montaña rusa. Y creo que con Jonathan teníamos una estabilidad de intensidad muy alta y aparte muy lineal. Aquí no lo veo tanto. Y no sé si es fruto de precisamente que se estén haciendo tantos cambios en los 11 y encontrando la fórmula, o si es algo más mental de al final decirle a tu equipo: vamos, que tenemos anem per feina, ¿no? Que se dice. Luego, después de esto y después de comentar también la dependencia que tenemos sobre Hansen, que creo que es un punto que también hay que gestionar de alguna forma, porque es verdad que Vicky hace una buena segunda parte hasta que sale Hansen, pero tengo la sensación de que nadie crea esas ocasiones de peligro como lo hace Hansen, y esto es un problema a nivel de la dependencia y de que al final la jugadora no puede jugarlo todo, porque si no llega a final de temporada fundida, y precisamente a final de temporada es cuando más necesitaremos a Hansen. Dicho esto, otra de las cosas que me parece que hay que, o que yo cambiaría, o que no me gusta mucho, es la posición nueva de Alexia. Ya dije en el anterior vídeo que Alexia, en la especie de rombo este que puso Pera, me gustaba en el sentido de que hacía muchas funciones, pero que no estaba segura de si nos beneficiaba el hecho de perderla en la media parte. Y ahora, esta vez, en este juego posicional que planteó Pera en el partido contra el Sevilla, Alexia estaba como muy de espaldas a la portería. No estaba en la creación de juego, que para mí es donde ella destaca, aunque es verdad que tiene muchas cualidades y que la puedes poner en muchas posiciones distintas, pero tengo la sensación de que estaba demasiado adelantada, y que ahora mismo, teniendo a una delantera como la tienes, como es Payor, no necesitas que Alexia esté realmente tan cerca de la portería, incluso recibiendo de espaldas a la portería, porque precisamente Alexia creo que es una jugadora de recibir de cara a portería y de ver el estilo de juego y lo que necesita en ese momento su equipo. Y creo que es algo que hay que cambiar, pero tampoco sé cómo, y entiendo que esto lo tendrán visto y entiendo que se siguen probando cosas, así que tampoco me preocupa. No es que sea un error garrafal ni nada de eso. Estoy contenta, son 3 puntos, 9 puntos ya, y los 9 que tocaban. No es que se haya empatado, no es que se haya perdido, no hay que crear un drama, pero es verdad que es bueno crear un debate, es bueno criticar, es bueno ver puntos débiles y puntos fuertes. Puntos fuertes que, perdón, que no lo he dicho, pero la defensa estuvo muy bien. Hubieron algunos ataques del Sevilla, pero supimos frenarlo, que era una de las cosas que a mí más me preocupaba, y al final estuvo muy bien.
y esto es uno de los puntos a favor. Y nada más, gente, un partido extraño de ver porque no estás acostumbrada a esto, pero al final lo ganas y creo que es con lo que te tienes que quedar, igual que lo dijo Aitana en rueda de prensa cuando terminó el partido y le preguntaron. Y creo que el Sevilla también estará contentas por el trabajo realizado y lo deben de estar. Y nosotras pues habrá que ponerle un puntito más porque los equipos se están acercando, ¿eh? Y pensábamos que no, pero se están acercando. Así que dejadme en los comentarios qué os ha parecido el partido. No hemos acertado la porra otra vez, estamos con las porras un poco raras, pero es que los partidos están siendo distintos. Yo me alegro realmente porque, oye, pedíamos un poco más de intensidad a los equipos y nos lo están dando, al menos de momento, en el inicio de temporada. Luego ya veremos lo que aguantan esos cuerpos. Así que nada, gente, espero que os haya gustado, dale a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!